Muy bien, vamos a ver lo que es esto de la empatía, que es un tema muy chiquito y ya es de los últimos temas. Entonces, bueno, ¿qué es la empatía? Bueno, el término empatía proviene del griego empatos, que quiere decir sufro siento desde dentro de la persona. Eh, esto de la empatía es que nosotros podamos entender el proceso por el que está pasando nuestro paciente. Cualquiera que este sea, ¿no? Desde el proceso de una enfermedad fisiológica, como el que les duela la garganta o el que tengan una astilla enterrada y esto les ocasione muchísimo dolor y quieran que les corten el dedo porque tienen la astilla enterrada, hasta una pérdida importante que puede ser la pérdida de la cosa que para nosotros nos pueda ser lo más absurdo, que a lo mejor fue la pluma con la que su papá firmó el tratado de no sé quién, hasta la pérdida sentimental de perder un hijo o perder a la mamá o la pareja, etcétera. Entender lo que significa para esta persona, verlo desde el punto de vista y desde el mundo del paciente, no desde nuestro punto de vista, sino entender por qué sufre. Y por ejemplo, a diferencia de la simpatía, cuya etimología griega simpato significa sufro o siento juntamente con la persona. La simpatía se basa en la emoción y está determinada por alguna experiencia personal semejante a la del paciente. La empatía se relaciona con aspectos cognitivos y emotivos del enfermo, en la cual el médico no los vive desde su mapa, sino desde el punto de vista del paciente. ¿Sale? Entonces, la simpatía es cuando a mí me pasa lo mismo o a mí me sucedió lo mismo y entonces yo comparto ese sufrimiento con el paciente y entonces creo un vínculo en donde yo siento con derecho de darle un consejo y de decirle lo que tiene que hacer. Esa es la simpatía. La empatía consiste en que yo entienda su sufrimiento, pero yo no tengo ningún derecho a decirle lo que él tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, ni a decirle, ni a hacer de menos su sufrimiento, ¿no? Decirle, ay, pero pues cómprese otra pluma y ya, o ay, pues busque otra pareja, o tenga otro hijo, o sea, no, eso no es empatía, ni simpatía tampoco, o sea, eso es así como que, pues a mí me vale, ¿no? Ay, qué chido, ¿no? Pues sigue intentando. No, lo que no puedo yo darle un consejo al paciente porque entonces estoy siendo simpático, pero tampoco estoy entendiendo su sufrimiento. Lo estoy relacionando con algo que yo tuve. Entonces, la empatía es entender al paciente en los términos en el que él está viviendo, ¿no? En la realidad que él está percibiendo en ese momento, que puede ser a lo mejor la peor, y a lo mejor uno lo ve y tiene muchas salidas o tiene muchas cosas que hacer, pero, pero él no lo ve por la situación emocional o porque le duele mucho o porque cualquier cosa, pero es su realidad y yo la tengo que entender, ¿no? Y como terapeuta yo tengo que entender ese sufrimiento. La empatía precisa la habilidad para recoger el mundo privado del paciente como si fuera propio, su capacidad para percibir aquello que el enfermo quiere comunicar.
Bueno, también, ¿no? Uno tiene que ser muy sensible o adquirir esa sensibilidad para que el paciente, para entender al paciente, ¿no? Para entender por qué le duele tanto, por qué la pérdida ha significado tanto, o porque en el duelo precisamente es que uno vuelca ese dolor y ese sentimiento hacia las cosas. Eso es normal. Entonces, pues es que a lo mejor mi papá ya falleció y lo único que tenía de él era esa pluma y ahora ya la perdí. Y entonces ahora tengo dos pérdidas. Tengo la pérdida de mi papá y la pérdida de su pluma. Entonces, pues ya la regué, ¿no? Porque pues ahora resulta que tengo dos pérdidas. Entonces ahora está peor el asunto, ¿no? Porque antes nada más era la pérdida de mi papá, pero ahora tengo ese objeto que ha suplido el lugar de mi papá. Entonces, ahora tengo dos pérdidas. Y si yo no entiendo esa situación del paciente, pues para mí va a ser así muy fácil decirle, ay, no friegue, pues solamente es una pluma, ¿no? Pero no, es que es la representación del papá, ¿no? En este ejemplo, a lo mejor parece tonto, pero pues a mí se me hace que es ilustrativo. Comprende la sensibilidad del terapeuta para reconocer los sentimientos del momento y la habilidad verbal para poder comunicar esta comprensión con un lenguaje adecuado a los sentimientos del paciente. No es necesario que el médico se implique en los sentimientos del enfermo, sino más bien que los valore. Digo, yo no puedo poner a llorar con todos los pacientes que llegan que tienen algún problema, sino lo único que puedo hacer a lo mejor es escucharlo y desde el mapa y tratar de comprender esta situación dentro del mapa existencial de mi paciente, desde dentro de su mapa de la percepción que tiene de su realidad. ¿Sale? Entonces no tengo por qué yo ponerme a llorar con él, solamente entenderlo. Sin la empatía, falta el fundamento para poder ayudar a los demás. Yo no puedo decir que mi paciente es un mentiroso o es que mi paciente miente. O sea, desde su mapa mental, desde su realidad, pues es que él no miente, ¿no? Solamente es su realidad. Para mí a lo mejor es una mentira, pero es su realidad, es lo que él está viviendo y yo lo tengo que entender. Aunque yo diga, híjole, seguramente que me quiere engañar o seguramente que me quiere, no sé, algo es, o sea, no es su mapa, es su realidad, no la mía. De la empatía depende la percepción de la nitidez de los síntomas mentales de la persona y la elección del remedio más semejante. Alguna vez hice un ejercicio con mis alumnos, en realidad es que tenían que hacer una historia clínica. Entonces, resulta ser que una de las alumnas trae un caso clínico de una paciente que ella estaba muy herida porque se enteró que su marido la engañaba. En realidad es que cuando comentaron la historia clínica, pues ellos tenían una posición socioeconómica bastante buena. Y entonces la señora estaba sumamente indignada, ¿no? Porque su marido la había engañado. Cuando hicieron la historia clínica y el medicamento y todo lo que lleva a la consulta, una de las alumnas también se estaba divorciando. O sea, el caso era muy similar a lo que ella estaba viviendo. Entonces, pues resulta ser que mi alumna de repente se levanta, ¿no? Y empieza, no, es que lo que tiene que hacer es divorciarse porque ese hombre no le conviene, es que le engaña, es que eso es muy humillante, no sé qué, pero ya no estaba hablando en los términos de la paciente, ¿no? Sino ella estaba hablando en sus propios términos. Entonces, esta situación, cuando nosotros simpatizamos con el paciente, vamos a perder la objetividad de nuestro tratamiento. Vamos a perder el objetivo porque entonces ya no vamos a poder darle el medicamento que le corresponde
porque a lo mejor el medicamento que le corresponde al paciente en la simpatía es el medicamento que me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en su caso, en el paciente estoy reflejando lo que a mí me está pasando. Entonces, si a lo mejor al paciente le toca pulsatila o es el medicamento más semejante, pero es que a mí yo no quiero ser pulsatila o porque yo voy a ser pulsatila, entonces no se lo voy a dar porque estoy reflejándome en él. Y eso es simpatía. La empatía consiste en ser objetivo, no perder ese punto en donde es el paciente, no soy yo, ¿sí? Y entonces, sí hay pacientes que llegan y dicen también, es que yo vengo a que me diga qué es lo que tengo que hacer. Y entonces dije, no, pues yo no puedo decirle qué es lo que tiene que hacer, porque lo que yo haría, usted no lo va a hacer. ¿No? Esta otra señora tenía una hija que había tenido un hijo a los 17 años. Ahorita bueno, en ese momento tenía 22. Y se había peleado con la mamá porque ella quería irse a vivir con el papá del niño, que a los 17 años la dejó. Pero como nunca habían perdido contacto por el niño, precisamente, pues ya cuando tenían 22 ya dijo, bueno, pues ya vamos a vivir juntos. Y entonces la hija quería irse a vivir con el papá de su hijo, y la señora no quería, porque pues es que no se había hecho responsable, pero es que no la quería, y no sé qué, y bueno, y se agarraron del chongo. Sí, se agarraron del chongo, y entonces la señora llega ahí en una crisis de ansiedad y me dice, es que dígame qué es lo que tengo que hacer. Le digo, pues no, es que yo no me puedo decir qué es lo que tiene que hacer. Y me dice, ¿por qué? Porque no va a ser lo que yo haría. ¿Pero qué haría usted? No, pues yo voy y le pego, ¿no? O sea, yo voy y le pongo una tunda, porque si yo soy la mamá, pues ¿por qué me va a gritar? Y además está en mi casa. Déjela que se vaya. No, pero es que ¿qué va a hacer? Y es que ese hombre, y es que el niño. Entonces, pues no, si no va a hacer lo que yo le digo, pues entonces ¿para qué me pregunta? Entonces, no debemos de hacer eso, no debemos de ser, de vernos reflejados y decir lo que yo haría o darle un consejo, insisto. No podemos decirle al paciente lo que tiene que hacer. Él tiene que ver. Lo padre de la medicina homeopática es que cuando es en esta situación de las emociones, es que cuando el paciente se toma el medicamento, que su cabeza se ordena, que su cerebro empieza a trabajar adecuadamente y empieza a ver lo que es prioridad y a darse cuenta que a lo mejor lo que le está pasando no es tan importante, etcétera. El paciente encuentra la respuesta solo. Lo único que tenemos que hacer es entenderlo para poderle dar el medicamento más semejante. Una persona puede ser comprendida a través de varias vías y varios niveles. La comprensión empática es un modo particular de comprender al paciente teniendo la capacidad de ponerse en su lugar. El ver el mundo como él lo percibe. O sea, a lo mejor el paciente lo percibe negro y pues está bien, ¿no? O sea, hay que ver que lo negro que él ve el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor ha pasado por tantas cosas que piensa que ya no tiene remedio y que su vida no puede ser a lo mejor más miserable, ¿no? A lo mejor él siente que su vida es miserable, pero es él. Entonces yo solamente tengo que entender el que lo ve miserable y buscar por qué lo ve miserable. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? Porque entonces así sí lo voy a poder ayudar, pero no dándole consejos, ni diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Se requiere de un equilibrio continuo entre el entender el mundo del paciente y evitar interpretaciones personales, no caer en el fenómeno de identificación absoluta con su persona, lo cual puede disminuir la claridad de nuestra postura terapéutica.
Una persona es adecuadamente empática si puede mirar al mundo a través de la perspectiva o el marco de referencia del otro y tener el sentimiento de por qué su mundo es así. Comunicar al otro el entendimiento de una forma que muestre que se ha captado sus sentimientos, la conducta y experiencia resultante de ellos. Yo no puedo decirle qué es lo que tiene que hacer, pero sí puedo ayudarle a ver más opciones, ¿no? Es como cuando uno le dice, ¿cómo le duele? Y el paciente dice, ¿cómo me duele? No, pero ¿cómo le duele? Le arde, le punza, le pulsa, como si le arrancaran en carne viva, como si le taladrearan, como si le clavaran algo, ¿cómo le duele? Entonces, es lo mismo con esta situación de la empatía en cuanto a, es que mi vida no vale la pena. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué usted considera que no vale la pena? Y entonces, si el paciente está preparado o ya hemos logrado esta situación de empatía, entonces el paciente me va a decir por qué. Y entonces va a tener, ya no va a ser una idea vaga, sino va a ser una idea concreta de por qué él siente que su vida es oscura o que la vida no vale la pena, y entonces nosotros podemos darle el medicamento. Y entonces nosotros vamos a poder identificar esta emoción y además hacerle más preguntas acerca de, pues, desde cuándo, por qué, qué otra cosa le pasó, etcétera, y entonces poderle ayudar verdaderamente. Lo mismo pasa con una enfermedad funcional u orgánica. Mi función o lo que yo tengo que hacer es ser empático con las personas, con los pacientes, no importa, no importa cuál sea el problema que tenga mi paciente, si solamente si se pegó el dedo chiquito, pues que llega muy enojado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por el paciente dice, pues es que soy menso. No, lo que se trata es que, bueno, no es cierto. Es descuidado y por eso pasó, ¿no? Pero seguramente que es descuidado, ¿por qué? Pues porque estaba pensando en otra cosa. Tenía otros pensamientos y entonces esto fue lo que le ocasionó que tuviera el descuido para pegarse en el dedo chiquito. Eso es ser empático. Si alguien llega, ¿no? Por ejemplo, se sienta, no mira al terapeuta, sino al suelo, se encorva y en forma vacilante dice, he fallado en 2 exámenes seguidos, que su novia le ha dicho que no lo quiere ver más y que podría perder el trabajo que le permite seguir estudiando. Entonces el paciente que va a tener pues insomnio, distracción frecuente, deseos de aislarse de los demás, disminución del apetito y cansancio físico y mental. Pero, ¿y entonces yo qué tengo que hacer? O sea, sí decirle, no, mano, si estás fregado, ¿eh? La verdad es que, pues vele, consíguete otro trabajo, porque, pues, te van a tronar en ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar aquí? ¿O qué es lo que tendríamos que preguntar aquí? ¿O qué es lo que le tendríamos que decir? Bueno, pues una respuesta sería, está usted fregado, ¿no? Empáticamente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues su depresión, ¿no? ¿Y cuál es la conducta? Pues que está deprimido, ¿no? Entonces, y se le comunica que se entiende eso, que se extiende su mundo, ¿no? O que le entendemos a lo que él trata de decirnos. ¿Cómo podemos expresar nuestro entendimiento? Que nosotros estamos entendiendo al paciente, pues también la conducta corporal, ¿no? O sea, relajarnos, relajar los hombros, no cruzar los brazos, no cruzar las manos, porque eso es de que no quiero saber absolutamente, no me interesa lo que me está diciendo. Y hacerle preguntas de lo que él me está diciendo. ¿Para qué? Para que vayan encaminadas a buscar o encontrar el medicamento más semejante. Pues las condiciones para comprender a una persona son 2.
el componente afectivo y su modo perceptual. El componente afectivo es que prestamos atención al mensaje que nos comunica a través del lenguaje verbal, si se agacha, si no nos quiere mirar, si solamente mira al suelo, si no quiere tener una atención hacia nosotros, ¿no? O sea, no atención de ser buenas personas, sino una atención de que cuando nosotros hablamos él nos mire, ¿no? Sino que evade la mirada precisamente. Al contenido objetivo de la comunicación, los sentimientos del paciente expresados a través del lenguaje no verbal en ocasiones superan nuestra capacidad de percepción, ¿no? A veces las personas son tan expresivas que lo bueno y lo malo, ¿no? También, entonces, esa es que tengamos, hay que afinar, hay que afilar esta capacidad de percepción. Se debe afinar cada vez más la sensibilidad y la capacidad de observar para recoger el tipo de sentimiento y la intensidad que el paciente vive en el momento. Tomar en cuenta que normalmente los sentimientos no son verbalizados explícitamente, pero sí son filtrados por las modulaciones del lenguaje no verbal, que es exactamente eso, ¿no? Los hombros, la relajación o la... que la tensión precisamente de la zona de la cintura escapular, ¿no? El tono con el que se habla, etcétera, todo eso es el lenguaje no verbal, y eso es lo que el paciente pues nos va a dar a conocer, ¿no? Aunque él no quiera, de todos modos es que hay cosas que no puede ocultar. El modo perceptual, cada persona percibe la realidad interna o externa desde un punto de vista subjetivo. O sea, solamente él lo puede ver, ¿no? Solamente él puede saber de lo que se trata y lo que está pasando. Para entender el mundo perceptual empáticamente, trataremos de captar el significado que da la situación que está exponiendo, dejando a un lado nuestra forma de ver y valorar la situación. A mí esta imagen me parece muy adecuada a lo que es la empatía, ¿no? El paciente está hablando de un 9, pero yo digo que es 6, ¿no? Entonces, no, yo lo que tengo que ver es lo que él está diciendo desde su punto de vista, no desde el mío. Otras funciones de la empatía. Pues la empatía ayuda a la autoexploración y al autoconocimiento del paciente, lo que le infunde seguridad, porque es que a lo mejor, bueno, y esto va muy enfocado a los pacientes emocionales, ¿no? A los pacientes que tienen broncas existenciales, etcétera. ¿Por qué? Pues porque se va a dar cuenta cómo al paciente hay que acompañarlo. A lo mejor medio pasito para atrás, ¿no? ¿Para qué? Para que él haga las cosas que tiene que hacer, como la autoexploración y el autoconocimiento, y darse cuenta que a lo mejor el paciente, él se va a dar cuenta que se está ahogando en un vasito con agua, que en realidad es que ni le duele tanto, que a lo mejor lo que está pasando no es el fin del mundo, para él sí, pero no lo es, y él se tiene que dar cuenta de eso. Si la persona no se siente sola al explorar su propio mundo interior, el cual siente como oscuro y amenazante, sino acompañada por alguien que la comprende y acepta con respeto, se despierta en ella el deseo y el coraje de tomar contacto consigo mismo y de conocerse y aceptarse tal como es, de darle solución a lo que tiene solución, y si no tiene solución se dará cuenta que no la tiene y también lo aceptará. Y entonces en este proceso hay que acompañar al paciente,
Solamente hay que acompañarlo. Ser concreto. El paciente es concreto en su autoexploración cuando identifica sentimientos, conductas y experiencias que son relevantes para sus problemas o áreas en su vida en las cuales está viviendo con menor efectividad. Un paciente relata que se siente contrariado con él mismo. Esto es un sentimiento específico, porque cuando su jefe le grita sin una razón real, esta es una experiencia específica, ya se queda parado ahí, se mira la punta de los zapatos, sin decir absolutamente nada, esa es una conducta. Ajá. El paciente tiene dificultad para hacerse valer en situaciones interpersonales, trata con sentimientos, experiencias y conductas específicas que están relacionadas a uno de sus problemas de vida. Le cuesta trabajo expresar a los demás lo que le molesta. Los pacientes pueden ser concretos o vagos a la hora de expresar sus síntomas, por lo cual es muy útil distinguirlos y estimularlos a que sean más concretos. Punto que está relacionado con trabajar solo síntomas característicos y nítidos. Es que tenemos que hacer que el paciente concrete más sus ideas, ¿no? Pero bueno, eso se va desarrollando con la práctica, ¿no? O sea, entre más pacientes trate o entre más más trate de saber cuál es el motivo real de la consulta o cuál es el motivo real de las enfermedades que el paciente tiene, entonces lo voy a entender y entonces podré darle un medicamento muy profundo que vaya cambiando este modo de proceder, este modo de ser, este modo de comportarse, este modo de expresar sus padecimientos y sus enfermedades. Si no, nunca lo voy a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr que el paciente me diga lo que yo necesito, lo que yo necesito saber, no lo que yo quiero saber, para poderle dar un medicamento más semejante? Bueno, pues es la empatía. Un paciente puede decir, yo no me siento bien, o puede decir, estoy asustado, muy, muy asustado. Las palmas de las manos me están sudando y mi corazón está latiendo fuerte. Ese es un sentimiento concreto. Mi jefe no me trata bien, esa es una experiencia vaga. No le gusto al encargado, me da trabajos más sucios, que deja aún cuando hago bien mi trabajo y a veces se burla de mí en frente de mis compañeros, pues eso es una experiencia concreta. El trabajo nunca parece estar hecho. Sigo posponiendo escribir mi disertación, hago casi cualquier cosa por evitarlo, aún cosas que casi siempre no me gustan, sin embargo sé que debo tenerla hecha para el otoño, perderé mi trabajo de docente. Eso es una conducta vaga. Bueno, este es un ejemplo difícil de así como que tiene que ver con la empatía, ¿no? El problema es de que en estos ejemplos, perdón, estas conductas vagas no me sirven de nada. O sea, yo tengo que hacer que el paciente me diga qué es lo que él siente verdaderamente con esa relación, o con esa acción, o con esa situación. ¿Qué es lo que le despierta en él? Eso es lo que yo tengo que saber, eso es lo que yo necesito que el paciente me diga. Ahora sí que como dice en la película, ¿no? ¿Cómo se siente con eso? Eso es lo que yo necesito saber para poderle dar a mi paciente el medicamento más semejante. Entender por qué llegó allí, entender cómo se siente para estar en esa situación y por qué no quiere salir de ella. Cuando la conversación se vuelve hacia un área más delicada, el área de su vida que no está manejando bien, empieza la vaguedad, tal vez como un mecanismo de defensa. Aquí es oportuno tratar de concretizar, ya que las áreas de vaguedad son signos inequívocos de problemas.
Cuando el paciente le da la vuelta a un punto, ese es el problema. Y el paciente no quiere hablar de eso. Si yo no soy empático, nunca voy a lograr que el paciente me hable de lo que verdaderamente le está ocasionando el problema y de lo en donde yo le tengo que ayudar. Entonces, para eso tengo que ser empático para poderle hacer preguntas que a lo mejor el paciente se va a sentir un poco incómodo con ellas, pero es que me va a servir para encontrar el medicamento que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entenderlo, ¿no? Entender por qué el paciente tiene esa conducta y tratar de encontrar el motivo por el cual el paciente tiene esa conducta. Yo le puedo dar medicamento que le ayude en ese momento, pero no se va a aliviar. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? La causa. ¿Cómo puedo encontrar la causa? Siendo empático, porque si no, el paciente no va a regresar. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo está muy claro. ¿Seguro? ¿Segura? Sí,